Todos muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos Buen días. día, señor. Regálenme unos segunditos, vamos a aceptar a sus compañeros para dar inicio, ¿verdad? Mientras tanto, pues, darle una indicación general de que tengan mucho cuidado con su avatar, ¿verdad? El hecho de tenerlo siempre habilitado. Revisen ustedes sus cuentas, si se conectan de celular o se conectan de su computadora. Por favor, estar pendiente de ello, ¿verdad? De tal manera de que usted no tenga dificultades a la hora de ingresar a una de las clases. Recuerde que si usted no tiene su avatar, entonces su nombre y su sección no se le permitirá el acceso a la clase, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tener actualizado su avatar y su nombre es por su seguridad. Muy bien, regálame un segundito, vamos a admitir a sus compañeros. Bien, vamos a dar inicio. Voy a presentar lo que es la reflexión. Les comentaba el día de ayer que vamos a trabajar la reflexión conforme a lo que es nuestro proyecto de vida. Alrededor de ello, pues vamos a trabajar toda la semana con ello. Y esto pues nos va a servir a nosotros para ir viendo esas metas que queremos alcanzar y de tal manera plantearnos nuestros objetivos. Es muy importante de que prestemos atención. Vamos. Si no lo logran visualizar, me dicen, ¿verdad?
Esta es tu línea de vida. Ahora estás en el presente a punto de acabar el colegio. Tu futuro está hacia adelante. Si yo te pregunto ahora por tu futuro y por tus planes, quizá la respuesta sería de que aún no lo has pensado y que no le has dado mucha importancia, pero debes saber que tu lugar en el futuro va a estar muy influenciado por tus pensamientos, tus hábitos y sobre todo las decisiones que tomes en este momento de tu vida. Es muy probable que estés preocupado o preocupada porque no sabes cómo iniciar la construcción de tu futuro. Pero tranquilo, la parte inicial es la más sencilla. Paso 1. Todos somos buenos en algo. Identifica cuál es tu habilidad. Sobre todo ten en cuenta qué es lo que más te gusta hacer. Las habilidades no solo se quedan en las ciencias, en los números y en las otras materias que nos enseñan en el colegio. Las habilidades también tienen que ver con los deportes, con la música, la cocina, el arte, la pintura, la tecnología, en fin. Busca cuál es tu talento, todos tenemos uno. Paso 2. Escoge. Una vez que hayas identificado cuál es tu habilidad, tienes que escoger cómo y sobre todo dónde desarrollarla. Por ejemplo, si eres muy bueno en números, podrías estudiar en la universidad una carrera de ingeniería y en un instituto podrías estudiar una carrera de contabilidad. Pero si tu habilidad, por ejemplo, es la danza, puedes buscar un centro de formación especializado para ello. Paso 3. El dinero siempre es un problema. Siempre. Bueno, y si no hay oportunidades, entonces créalas. Busca becas, busca información sobre ellas. Trabaja los fines de semana, los días que tengas libre y sobre todo ahorra todo el dinero que ganes trabajando. Paso 4. Elimina los malos hábitos. Es importante que sepas que la irresponsabilidad, la flojera y la apatía van a ser los principales obstáculos de tu camino hacia la meta. Paso 5. Visualízate alcanzando tu sueño, tu meta. Es muy probable que en el camino te canses. Si haces esto, vas a sentirte mucho más motivado para alcanzar tu meta. Paso 6. Sé perseverante. Planea estrategias para alcanzar tu meta. Haz esas estrategias. Vuelve a planear más estrategias. Sigue realizando esas estrategias hasta que llegues a la meta. Es tu futuro y solo depende de ti. Muy bien, chicos, ahí estaba lo que era la reflexión. Hablaba sobre lo que nosotros debemos de planear, ¿verdad? Y hablaba algunos aspectos muy importantes. Vamos a ver dos opiniones acerca de la reflexión, chicos. Buenos días. Buenos días. Me gustó, a mí me gustó bastante, más que todo porque yo casi siempre he tratado de pensar como en planes a futuro y tratar de visualizarlos, y me gustó bastante los consejos que dan en el video sobre los malos hábitos. Todo eso de la flojera, la irresponsabilidad y la apatía, yo no lo sabía y es muy útil. Y ya de allí también que visualizarse. Es muy cierto que uno tiene que visualizarse porque va a llegar un momento en que uno se va a cansar. Pero independientemente de lo que uno quiera en sus planes, yo pienso que no va a salir bien si en serio nos dedicamos a eso. Así que lo único es eso, es como
como dicen muchos, echarle ganas. Excelente, excelente, Marjorie, así es, ¿verdad? Eh, Creo que debemos de tener pues bien claro lo que nosotros queremos y también tener claro lo que nos está afectando, ¿verdad? Como dice Marjorie, pues dejar a un lado lo que es la flojera, pues sabía que tenía que hacer las cosas, sus metas y todo, pero hay cosas que muchas veces nosotros no las logramos percibir y pues el video nos dice que debemos de reconocer nuestros talentos, pero también aquello que nos afecta para poder trabajar en eso, ¿verdad? Vamos a ver otra participación. Pues mm, a mí la parte que más me llamó la atención fue la última, la de que no hay que rendirse para lograr nuestras metas. Eso es muy cierto, porque uno cuando estudia, eh, ahí repite, bueno, en este caso repite los repasos, obviamente, y Sí, todas las oportunidades que se le dan, las hace para sacar una buena nota. Y eso se puede aplicar a la misma vida. muy bien, así es, Sergio. Es muy cierto lo que usted dice. Pues nos hace un llamado a no rendirnos, ¿verdad? Eh, Usted tiene que luchar, repetir, repetir, escuchar, repasar, como ya dice su compañero, ¿verdad? De tal manera que hasta que nosotros comprendamos el proceso de algo. Y esto es así, ¿verdad? Nosotros sabemos que si repetimos, entre más repetimos y repetimos, pues más aprendemos nosotros. Y también pues nos aprendemos ese proceso. Empezamos por la última escalita, ¿verdad? La grada, como decimos ahí, como nos apareció en el video, para llegar a la meta donde queremos llegar, ¿verdad? Y lo vamos a lograr siempre y cuando nosotros seamos perseverantes. Es muy importante. En este caso, pues si yo les pregunto a ustedes cuál es su objetivo o su meta próxima, pues tal vez muchos de ustedes me digan, señor, graduarme del colegio, ¿verdad? Esa es mi meta próxima, mi objetivo más inmediato. Pero más allá usted tiene metas a largo plazo, como el poder sacar su carrera, ¿verdad? En la universidad. Pero para ello, nosotros vamos analizando y proyectándonos constantemente qué es lo que queremos. Y vamos a luchar y a ser perseverantes por ello, ¿verdad? Así que ánimo chicos, ánimos. Estamos pues iniciando segundo periodo y eso es algo muy importante para nosotros, pues nos indica que ya casi vamos a ir a mitad de año y nuestro primer año pues se va así de rápido. Y cuando menos siente usted, va a estar graduándose del colegio, ¿verdad? Que es una de las metas o los objetivos que en estos momentos tenemos más próximos. Así es que a seguir luchando y a esforzarnos por ello, ¿verdad? Para alcanzarlos. Muy bien, después de la reflexión, pues, vamos a hablar un poco acerca del contenido. Vamos a presentar lo que es la agenda. Aquí tenemos nuestra agenda del día de hoy. Vamos a admitir a sus compañeritos. Bien, el saludo, la reflexión que pues la acabamos de realizar, el contenido, desarrollo y posteriormente el cierre, ¿verdad? Tenemos nuestro contenido que es el conflicto armado en El Salvador. Nuestro indicador de logro construye una línea de tiempo presentando las etapas del conflicto armado salvadoreño y argumenta la validez de la solución práctica como vía para resolver conflictos sociales. Muy bien.
En estos momentos, pues nosotros vamos a iniciar un nuevo contenido. El día de ayer, en la clase anterior, pues hablábamos acerca de la década de los 70, cuando se gesta esa serie de molestias entre lo que era el pueblo salvadoreño y el Estado, ¿verdad? Esa inconformidad que tenían, pues venían sufriendo muchísimo tiempo atrás por los gobiernos militares, ya que era eh, reprimido, ¿verdad? Entonces hacían protestas y pues el gobierno respondía con más represión. Todo eso hizo que hasta cierto punto la población empezara a emerger cada día más, ¿verdad? En contra del gobierno. Y también ciertas acciones que se dieron como lo que eran los fraudes electorales, porque no había oportunidad para nadie más que para los que estaban gobernando en ese momento, que eran los militares, ¿verdad? Y pues a raíz de eso vamos a hablar un poquito, eh, vamos a presentarles eh, el origen, el origen de ello. Y pues acá tenemos cómo inicia el conflicto armado en El Salvador. Se conoce como comúnmente como Guerra Civil de El Salvador al conflicto bélico interno. Este se le llama así conflicto bélico interno, ya que la guerra fue salvadoreños contra salvadoreños. No hubo eh, otro enfrentamiento con otro país, en este caso, ¿verdad? Sino que nada más era entre salvadoreños, entre las mismas personas del mismo país. Por lo tanto, le llamamos conflicto bélico interno, ¿verdad? Porque cuando hablamos en sí de una guerra es un enfrentamiento entre diferentes países, pero en este caso por eso se conoce como guerra civil al conflicto bélico interno, ¿verdad? También tenemos que ocurrido en el país centroamericano en el que se enfrentaron el ejército gubernamental, la Fuerza Armada del Salvador, conocida como FAES, en contra de las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Aquí estamos hablando de una sola fuerza, que era una sola fuerza guerrillera. En este caso, se unieron todas aquellas fuerzas o aquellos movimientos populares en contra del gobierno que mencionábamos el día de ayer, ¿verdad? Como el ERP, ¿sí? La Resistencia Nacional, pues todos ellos vienen a formar lo que es el FMLN para hacer una sola fuerza, ¿verdad? El conflicto armado nunca fue declarado en forma oficial, pero se considera usualmente que se desarrolló entre el 80 y el 92. ¿Por qué se considera esto? Ya que decíamos que en 1979, pues, Carlos Humberto Romero eh, es sacado de su poder, ¿verdad? Le dan un golpe de Estado, entonces queda un poco más inestable lo que era la misma gobernabilidad de El Salvador, y en el 80, pues, sucede la muerte de Monseñor Romero, y esto hace que la población se vaya mucho más en contra del gobierno, a tal grado de que es ahí donde consideran todos aquellos investigadores que se rompen sí lo que es el enfrentamiento bélico, ¿verdad? La guerra. Hasta 1992 con la firma de los acuerdos de paz. Bien, aunque el país vivió un ambiente de crisis política y social durante esta década, ¿verdad? Se dan, vamos a permitir aquí, se dan muchas atenuantes igual, muchas represiones, muchas muertes, muchas persecuciones, muchos secuestros, etcétera. El camino a la guerra, ¿verdad? El conflicto armado en El Salvador no es un hecho aislado. El proceso sociopolítico que desembocó en él tiene profundas raíces en todo lo que es la historia que lo precedió, desde la masacre de 1932 y el continuismo del régimen militar en el poder hasta la década de 1970,
cargada de polarización y mayor conflictividad social. Esta comprensión de la historia implica una mirada de 3 tiempos. Por eso es que les decía que también es bien importante recordar todos aquellos sucesos que se dan a partir de 1931, incluso, ¿verdad? Que entra Maximiliano al poder, porque es de ahí que vienen dándose muchas causas para un enfrentamiento bélico, ¿verdad? En contra del gobierno. Y pues ustedes observan acá, todo esto viene precedido desde la masacre de 1932, cuando se da esa masacre en el occidente del país, ¿verdad? Pues son muchísimos indígenas los que mueren a manos de los militares en ese año, ¿verdad? Y pues cada vez más las acciones de oposición se iban volviendo más radicales a principios de 1979, que era lo que hablábamos, las protestas y todo que envuelven, ¿verdad?, a todo un país. Y pues los atentados, los ajusticiamientos, desaparecidos, secuestrados, y pues las acciones con fines propagandísticos eran más frecuentes, ¿verdad? A pesar de la persecución de las operaciones armadas emprendidas contra ellos. Todo esto, pues, de cierta manera viene a dañar esa poca estabilidad que tenían las personas en su momento. El impacto que provocó el aumento de la represión, pues dio paso a las protestas de oposición legal y de las instituciones independientes, ¿verdad?, del control gubernamental, como lo era la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, más conocida como la UCA, y el arzobispado, ¿verdad?, de la Universidad de San Salvador, que desde posturas moderadas señalaron la responsabilidad del régimen en la creciente ola de violencia que se estaba dando en su momento. Por ahí tengo una manita levantada. Sí, señor. Quería saber si ya cambió de diapositiva o sigue en la primera porque no me cambia a mí o no sé si soy yo. Estoy donde dice el camino a la guerra, las causas. Ah, bueno, gracias. Pues sí, Ahorita estoy bien. cambia. Ok, Gracias. bien. El día bueno, creo que es el viernes, la próxima clase con ustedes, vamos a hablar un poquito más profundo de las causas internas y externas, ¿verdad? Vamos a mencionarlas nada más, pues acá tenemos causas internas estructurales y las causas internas inmediatas. Dentro de las estructurales, pues tenemos la permanencia de un régimen político-militar autoritario, falta de un sistema legislativo representativo. También tenemos la ausencia de la prensa libre, imposible del relato oficial, ¿verdad? El irrespeto sostenido a los derechos humanos, estructura económica que profundiza la desigualdad concentrando la riqueza en pocas manos. Las causas internas inmediatas, pues tenemos los fraudes electorales de lo que es la década de 1970, cierran la vida electoral para las transformaciones debido a que hacen los fraudes, ¿verdad? El fracaso de intentos de reformas sociales y pues la represión creciente contra movimientos organizados y de oposición. Cada vez, pues, decíamos, será mucho más fuerte esta represión en contra de los habitantes. Dentro de las causas externas, tenemos el contexto de la Guerra Fría. El conflicto armado se insertó de manera clara en lo que se denomina conflictos periféricos que miden las fuerzas de las potencias enfrentadas, ¿verdad? Recordemos que el contexto de la Guerra Fría en sí debemos de manejarlo perfectamente, ¿verdad? Porque era un enfrentamiento que se daba, eh, pero como en competencia, ¿sí? Ideológica. No era en sí un enfrentamiento con armas, ¿verdad? Directamente, sino que era a ver quién avanzaba más ideológicamente. Entonces, este contexto también afectó, ¿verdad?, a lo que fue la guerra.
Por lo tanto, es una causa externa. La guerra pues obtuvo apoyo de Cuba, Nicaragua y la Unión Soviética. El gobierno, por su parte, tuvo apoyo directo de los Estados Unidos. Cuando hablamos de Cuba, Nicaragua y la Unión Soviética, ellos apoyaron a lo que es la guerrilla, ¿verdad? Con armamento. Siempre, de alguna manera, traficaban las armas para poder llegar a El Salvador y llegar a lo que era la guerrilla. El gobierno tuvo apoyo directo de los Estados Unidos, tanto económico como en armamento también. Aumento en suministro de armas y asesoría militar al ejército salvadoreño. Les enseñaban tácticas de guerra, ¿verdad? Y por eso es bien conocido también aquello de las zonas barridas o dejar al pez sin agua o tierra arrasada. Cuando ellos decían que iban a tirar un operativo, por ejemplo, de tierra arrasada, significaba de que iban a llegar al lugar y no iba a quedar ni un alma viva ahí, ¿verdad? Entonces, y son los ejemplos que nosotros tenemos del Mozote, ¿verdad? Ya lo hemos escuchado, la masacre del Mozote. eh, Mataron incluso niños de días de nacido y pues hacían como un cerco, ¿verdad? Hicieron un cerco para que nadie pasara por ahí, un cerco de militares y pues desaparecieron a todos, ¿verdad? La verdad que eso fue una masacre eh, que sí impactó bastante, igual que la masacre del río Zompul. Este, son, eran, como decirles, algo que ellos planeaban, el ejército, pues los militares ya tenían el operativo que iban a realizar. Muchas veces las personas se daban cuenta de los operativos que ellos iban a lanzar cada, no sé, cierto tiempo o la fecha que iban a ir. Y pues estas personas al darse cuenta, muchas salían de sus casas, pero habían personas también que por amor a lo que tenían, a lo poco que tenían, porque no es que tuvieran mucho, ellos se quedaban en sus casas esperando la muerte, ¿verdad? Prácticamente. Hubieron familias que en sus testimonios dicen que pasaron muchísimos tiempo, incluso años, en lo que son cuevas para poder sobrevivir, ¿verdad? Abandonaron todo y pues salían cada cierto tiempo a conseguir alimentos, pero de tal manera de escapar de lo que eran los militares, ¿verdad? No estar a la vista de ellos. También tenemos actores que intervinieron en la guerra. En conflicto, pues la Fuerza Armada de El Salvador, que defendía el régimen establecido contra los grupos revolucionarios concentrados en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, que buscaba el cambio social por la vida armada. Era el objetivo del FMLN, ¿verdad? Un cambio. En su momento, pues, buscaban un cambio para el bien común, ¿sí? Un cambio para toda la población. Y lo buscaban por la vía armada, porque ya lo habían intentado por medio de votaciones, pero al hacer los fraudes, eh, se perdió toda aquella esperanza de ellos de poder tener una oportunidad totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, y se lanzan a lo que es la vida armada. Tenemos también los mediadores, la Iglesia Católica y organismos de derechos humanos trataron de lograr una salida pronta y negociada al conflicto. Pues tenemos los ejemplos, ¿verdad? Que la Iglesia Católica hacía constantes llamados a lo que era la guerrilla y a lo que eran, en este caso, los militares, los soldados, los que estaban bajo órdenes, ¿verdad? Pero sin embargo, no fueron escuchados y es ahí donde eh, irrumpen, ¿verdad? A lo que es el asesinato de Monseñor Romero. Él fue quien hacía constantes llamados a la población, a la paz, ¿verdad? Que hicieran la paz
que ya no hubieran tantas personas muertas, mutiladas, desaparecidas, asesinadas, ¿verdad? Secuestradas. Pero, sin embargo, fue inútil, digámoslo así, ese llamado, ya que pues asesinan a Monseñor Romero y esto hace todavía sentir un dolor de luto extremo en lo que era la población, pues era un refugio para muchos, ¿verdad? La iglesia. Y pues es ahí también donde en la plaza de la iglesia pues mueren muchas personas también, ¿verdad? Porque les disparan y en el alboroto también de la gente por salir huyendo, por sobrevivir, también mucha gente muere incluso aplastada por los demás, ¿verdad? Entonces no se logró un tratado de paz en ese momento. Luego tenemos lo que fue la influencia externa. Estados Unidos y la Unión Soviética tenían intereses e influencia en el conflicto. ¿Por qué tenía interés? Porque Estados Unidos, primero, no quería que la Unión Soviética avanzara con sus ideales, ¿sí? No quería que avanzara más lo que era el socialismo, ¿verdad? O incluso el comunismo, porque son enemigos, ya que Estados Unidos era capitalista. Por lo tanto, Estados Unidos apoyaba a lo que era el gobierno de El Salvador, ¿verdad? Por eso fue una influencia externa. Y mientras que la Unión Soviética tenía interés, ¿verdad?, en avanzar con su idealismo del socialismo o comunismo, por lo tanto, apoyaba lo que era la guerrilla. Muy bien. Tenemos también que prácticamente el desarrollo del conflicto se da entre el 80 al 92. Y pues este conflicto no tiene una fecha de inicio definida, ya que decíamos pues que no fue una guerra declarada abiertamente, ¿verdad? Sino más bien se trata de la generalización de las confrontaciones a todo el país y con una frecuencia mayor. La conformación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, fundado en octubre de 1980 por las 4 organizaciones político-militares surgidas en la década anterior, y el Partido Comunista de El Salvador fue determinante en el inicio de la guerra. Como ya les decía, pues anteriormente solo habían estructuras, ¿verdad? En contra del gobierno, estructuras de izquierda, como ya mencionábamos, ¿verdad? Algunas el día de ayer, y pues estas son las que conforman y se unen para formar el FMLN. Las etapas del conflicto armado, guerra de definición inmediata, que se da entre el 81 al 84, la guerra de desgaste o de baja intensidad, que se da del 84 al 89, con la última ofensiva, ¿verdad? Ahí tenemos la ofensiva hasta el tope y salida negociada hasta el 92. Esas son pues parte de los puntos que de cierta manera se logra dividir lo que es el conflicto armado, ¿verdad? También pues podemos mencionar que dentro de, cuando hablábamos del foro popular, ¿verdad? El día de ayer, como una alternativa, ¿verdad? Había sido organizado por el presidente Romero en su momento cuando entró a lo que era el gobierno del 77. Pues la agenda política del foro se componía por 5 objetivos, ¿verdad? El cese a la represión, exigiendo la disolución de los cuerpos especiales de apoyo de la policía como el orden y la UGB, la libertad de organización, en especial en la zona rural, libertad de expresión, las mejoras laborales y salariales y los accesos de los campesinados al uso y la propiedad de la tierra. Ellos exigían una reforma agraria, ¿verdad? Sabemos nosotros que dentro de eso, pues, la libertad de expresión en su momento, pues, no existía, pues era reprimido, ¿verdad?
exigían unas mejores condiciones laborales también y salariales, pero no se logró concretar nada en su momento. Muy bien, chicos, vamos a quedarnos hasta acá, ya que pues sé que también tienen otra clase, ¿verdad? Vamos a continuar la próxima clase, este mismo contenido para lograr terminarlo. Y pues espero que hayan comprendido un poquito acerca de lo que fueron los indicios prácticamente de lo que es el conflicto armado, ¿verdad? Y cómo se viene desarrollando hasta poder llegar también a los acuerdos de paz, porque fue un proceso muy largo, no fue un proceso corto, ¿verdad? Recordemos que fue una guerra que dura 12 años y sin embargo esos 12 años fueron demasiado crueles para muchos. No sé si tienen preguntitas, chicos. ¿No hay preguntas? Yo tenía una pregunta, señor, pero no sé si tendrá mucho que ver con lo que estábamos viendo. Ok. Era de que quisiera más bien